Buen día, buenos días. La verdad que es un placer venir siempre aquí a Sitges cada año y ya creo que es el sexto. Estaba recordando antes que vengo al fórum y es de estas oportunidades para conversar y actualizar sobre lo que es la situación de la auditoría en España y en general sobre todo las preocupaciones que tenemos en el sector. Este año me han pedido que haga primero una breve presentación y he preparado una presentación que de lo que se trata es de ser optimistas. Ya he visto otro perfil en el caso de Víctor y Joan a la hora de hablar. Últimamente, siempre que venía, esto era como una especie de sufrimiento de la auditoría, de que nos falta gente, todas estas cosas. Bueno, yo he recabado los datos para demostrar todo lo contrario. Sé que siempre tenemos que preocuparnos por los jóvenes, atraerlos, y es muy importante. Yo casi les diría, aprovechar los que estáis aquí, y no sé si tenéis que contarlo mucho hacia afuera, porque es que es una profesión única y que no lo vayan a quitar. Y aquí voy a contar por qué. Luego ya en la discusión saldrán otros temas que ha comentado alguna cosa los dos, Joan y Víctor, que da para que le rebata un poco, pero bueno, yo creo que en las preguntas tendremos la oportunidad. Esto es el ICAC, bueno, ya lo conocéis, algunos por bien, lo conocen bien, otros porque a veces les llega alguna carta y que no les hace tanta gracia. Bueno, si lo situáis, calle Huertas de Madrid, y bueno, es un edificio que fue la antigua sede de la Mesta, del Consejo de la Mesta, y paso un poco a contar, son números sobre todo, quiero contar simplemente una serie de datos, pero sobre todo para que de verdad veamos que la situación del sector es buena y que creo que vamos a ir a mejor. El primer dato básico, ya se ha comentado previamente, es la facturación. Como veis, en todos estos años está creciendo de manera continuada la facturación, el último año superando incluso el 10% de crecimiento, con lo cual lo que se está demostrando es la fortaleza del sector de auditoría. La explicación del año 21 y 22 de ese no crecimiento es simplemente por el impacto del COVID y que hubo un desplazamiento de facturación del año 20 al 21 para situarlo. No creo que sea, vamos, que es cuando analizamos lo que es la facturación, esto es una de las características de nuestro sector y es obligado comentarlo. ¿Cómo se distribuye este sector? Bueno, es un sector que tenemos las 4 grandes firmas, aquí se ve cómo facturan, que tienen prácticamente el 60% de la facturación, lo cual está en línea incluso en facturación global, está en línea, incluso es algo mejor que el resto de los países de la Unión Europea. Y luego el déficit que tenemos en España, que es lo que es el sector mediano de firmas de auditoría, que además está experimentando una pequeña transformación, que por eso lo he recogido ahí en dos segmentos. Hasta ahora, es verdad, había un sector mediano muy significativo, que son las firmas que facturan entre 8 y 40 millones de euros, y había 4 firmas medianas, que calificábamos siempre como medianas. En este año se han incorporado 2 firmas y la consecuencia es ese incremento de facturación de un 40% en ese sector, con lo cual es muy significativo. Y el resto de firmas que podemos calificar como medianas, que están entre los 2 y 8 millones, han tenido ese descenso, pero lógicamente es por el movimiento de esas 2 firmas. Lo digo para explicarlo, es decir, la foto, lo que quiero sacar de aquí es crecimiento en todos los segmentos, particularmente crecimiento en facturación en el segmento mediano, que en la suma de esos 2 subsegmentos estamos hablando de un crecimiento en el último año de un 22%. Probablemente el año que viene se incorpore a ese sector mediano, el mediano grande, entre 8 y 40, 1 o 2 firmas más. Pero por situar que ahí está avanzando el sector en términos de cierta concentración que yo creo que es positiva para poder competir con las 4 grandes. No se trata de demonizar a las 4 grandes, sino se trata de que la fortaleza del sector es que haya una distribución más homogénea entre los distintos segmentos. En interés público sí que se produce esa distorsión de gran concentración. Las 4 grandes firmas tienen el 94% del interés público en términos de facturación, no tanto en términos de encargos. Las medianas y las otras, el grupo de medianas, pues no llega al 4%, un poco más del 4%, perdón, y el resto pues es algo ya residual. Esta es la foto que plantea ciertos riesgos, lógicamente, porque determinados encargos solo pueden ser cubiertos por las 4 grandes, con cuestiones vinculadas a independencia, rotación o no deseados expedientes sancionadores del ICAC. Podría pasar que no tuviésemos una firma que pudiera llevar a cabo un encargo de entidades de interés público, con lo cual insisto en la necesidad de fortalecer el sector mediano de firmas de auditoría. Tipo de encargos que hay y cómo está evolucionando. Bueno, ya se mencionó previamente, sigue creciendo, está creciendo el número de encargos de manera significativa. El 73% de los encargos son de auditoría obligatoria y el 27% son voluntaria, y se ve un crecimiento también muy significativo en el número de encargos que debería
continuar con ese crecimiento a pesar de las incertidumbres que se han mencionado previamente en relación con incluso la posible modificación de los límites de auditoría y posiblemente teniendo en cuenta el hecho de que hay un porcentaje superior al 25% de encargos de auditoría voluntaria, por lo que incluso esa posible pérdida de número de encargos se podría compensar en que acabasen siendo encargos de auditoría voluntaria. ¿Y cuánto es la facturación por encargo? Pues aquí se ven los datos de... Esto evidentemente son datos medios, pero es lo que sirve para tener una óptica de la auditoría, una óptica que yo creo que tenemos que incidir mucho más en el análisis de toda esta información sobre auditoría para que se conozca más hacia afuera lo que es auditoría de cuentas. Crecimiento continuado en lo que es la facturación media por encargo, por encima de la inflación, quiero aclarar, y más significativo y más, evidentemente, es de mayor volumen la facturación media de los encargos de entidades de interés pública, que también crecen de manera significativa por encima de la inflación, con lo cual eso significa parte de la fortaleza del sector. Es decir, no solo se crece en número de encargos, también se crece en facturación y por encima de la inflación. Los datos básicos del sector, el empleo, estamos en torno a los 19.000 empleados. Es un poquito menos que el año anterior, pero es básicamente residual, son del orden de 100 personas menos que el ejercicio anterior. El número de ejercientes se ha reducido un 2%, las sociedades también, bueno, bastante lógico, teniendo en cuenta el mencionado envejecimiento en cuanto a los auditores personas físicas y cierta salida del mercado, y luego el proceso de concentración que se está produciendo, y se nota más en cuanto a la facturación. Hay actualmente solo 694 auditores personas físicas que continúan facturando. Los datos básicos del ROAC, los 3.500, estos para que quede la presentación, y son datos que yo creo que sirven para tener en la cabeza, y es el análisis del sector. Es un sector que hay mucho no ejerciente, es el dato que tiene que quedar, pocas mujeres en cuanto a los ejercientes, menos del 25%, dato significativo, si bien luego haré una pequeña mención, pero que se ve que va mejorando en algún sentido, y que se ve ahí, es decir, en torno al 40% de menores de 40 años ya son mujeres, tanto en cuanto a inscritas como ejercientes. Es decir, vamos evolucionando en la parte más joven del segmento, con lo cual, lógicamente, la evolución natural es que vaya acercándose al 40-50% el número de mujeres a medida que se vaya renovando el número de auditores inscritos, porque, como se ve ahí, un 60% de los inscritos tienen más de 60 años. Si podríamos decir incluso los de más de 80 años también saldrían muchos, pero bueno, ese dato no lo manejamos para no asustarnos todos, porque bueno, algunos saldrían con más de 100 años, pero bueno, ya la cosa esa ya sería para nota. Y los poquitos que tenemos ejercientes de menos de 40 años. Esto para ver lo que es, que os queden los quesitos de cómo están distribuidos y asustarnos un poco con el tema de la distribución de edades, sobre todo en el caso de los no ejercientes. Por eso digo que el propio ROAC, con la evolución natural, va a ir modificándose para llegar a una situación que va a ser más razonable. Pero bueno, asusta bastante cuando uno ve así los segmentos por edades y el señor ese mayor que se está moviendo ahí. Este análisis también por segmentos es interesante para ver cómo está tanto edad como género y ir un poco incidiendo en lo que había mencionado previamente. Sobre todo en los segmentos ya menores de 50 años se ve que el rango de mujeres empieza a ser más lógico con la distribución. De menos de 40, pues estamos un 43%, y luego lo que se ve en cuanto a los auditores ejercientes, pues bueno, que hay muchísimos que están como ejercientes de más de 60 que lógicamente van a ir saliendo del registro y se va a ir igualando el rango de edades. Y ahora venía aquí por la parte de optimismo. Con todas estas quejas habituales, lo que he decidido es analizar la comparación en los últimos 10 años de la auditoría, de la situación de la auditoría en España, utilizando lógicamente los datos del informe de situación del ICAC. No está elegido al azar el año 2014, y es que es justo antes de la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015. Y es verdad que aquí alguno listo, y veo alguna persona que hay por aquí, va a decir, bueno, te aprovechas de los datos, porque evidentemente el año 2014 es un año un poco especial porque fue cuando tuvo el efecto de la crisis en la auditoría de cuentas. El año 2010-11 fue el pico previo, pero para esa persona o esas personas decirles que, comparado también con esos años, los datos son muy positivos. Primer dato es evolución de personas y sociedades. Pues se ve una caída significativa de auditores personas físicas y, sobre todo, caída de auditores personas físicas con facturación. Bueno, parece lógico, un cambio normativo que pone más exigencias, pues se tiene que tender hacia una concentración y, sobre todo, hacia el ámbito de sociedades de auditoría. La facturación. Pues siempre nos quejamos de que va muy mal el sector
y resulta que se ha incrementado la facturación por encima del 55%. Y ya he puesto aquí el dato para que no me dijerais lo de la inflación. La inflación en esos 10 años fue un 24%. Con lo cual, para los jóvenes, estáis en un sector que no para de crecer. Un sector en el que hay trabajo, que hay mucho trabajo y hay mucho futuro. Porque esto también tiene que ver mucho con las nuevas exigencias para la auditoría. Es decir, cada vez se pide más a los auditores, más exigencias normativas y, por tanto, las firmas van a seguir creciendo. Se nota además un rango de la evolución. Incremento significativo en facturación de sociedades, caída de facturación de los auditores individuales. ¿Y qué más aspectos significativos de evolución? 22% de incremento de los encargos de auditoría, crecimiento. El ratio de facturación por encargo también bate la inflación. Y por último, el empleo. En estos 10 años ha aumentado un 58% el empleo en auditoría de cuentas. Nos quejamos que falta talento, pero es que el talento ya está en la auditoría. Estos son los datos para transmitiros el optimismo con la auditoría de cuentas. Ahora hablaremos de los problemas y de las situaciones, pero sobre todo voy a contar las cosas buenas de la auditoría, que es lo que debemos decir en estos congresos, que es una profesión única, con un futuro único, pese a las incertidumbres a las que nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Santiago, por tu presentación, por tu optimismo un poco en la profesión, y te lo agradecemos porque la verdad es que nos ha ido muy bien los datos sobre la situación actual del 2024, ¿no? O sea, entiendo que son los datos. Sí. Pero sí que es cierto que aquí estamos un poco para hablar de futuro, de retos, de desafíos, ¿no? Y el tema es un poco innovación y talento, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a entablar una serie de preguntas, ¿no? Un poco para debatir pues, aquellos aspectos que realmente nos preocupan un poco como profesión, ¿no? Es cierto, yo lo he dicho en mi discurso, que para los más jóvenes, sobre todo, es una profesión con mucho futuro, pero sí que es cierto que hemos de seguir trabajando, ¿no? Para tener esos datos para cumplir un poco los últimos 10 años. Que la verdad que haber aumentado un 58% el empleo, pues oye, creo que es un dato significativo, ¿no? Si quieres empezamos contigo, Santiago, un poco para que nos expliques un poco cuáles son las preocupaciones y prioridades del ICAC, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los temas, incluso que ahí se ve el sentido del fórum, muchos de los temas que hoy en día nos preocupan en el ICAC son temas que vais a tratar a lo largo de las sesiones del fórum. Hay elementos clave, evidentemente, que es la inteligencia artificial, la sostenibilidad, bueno, las incertidumbres, si quieres hago una pequeña pincelada de estos dos aspectos. En el ámbito normativo hay cuestiones también muy significativas. Por destacar alguna, diría la NIA 600, la implementación es una de las últimas modificaciones normativas que ha habido en los últimos años y estamos viendo ahora la implementación. Es un cambio muy importante para las firmas, sobre todo el cambio en cuanto a lo que se refiere a la relación con los auditores de los componentes, la documentación de esa relación, la documentación de las instrucciones. Por tanto, creo que es un aspecto desde el punto de vista normativo muy significativo que tendremos que ver en nuestras actuaciones de inspección. En el ámbito más global normativo, bueno, ha habido una mención de Víctor, que también lo conectaría con otras de las preocupaciones que tenemos, que es la cuestión geopolítica, que es el tema más global de las normas. Y creo que se nos está planteando una preocupación con el futuro del marco normativo y la posible fragmentación de este futuro del marco normativo. Hoy en día está en discusión el futuro del PIOP, como su propia existencia y su posible integración dentro de la que es la estructura de las normas, de lo que es los dos comités de normas. Creo que es un riesgo al que nos enfrentamos y es un riesgo que puede generar a futuro una cierta fragmentación normativa. La pérdida, a lo mejor, de lo que es un modelo de supervisión pública de las normas, que es lo que venía a representar el PIOP, con todas sus limitaciones y sus cuestiones que daría para un debate largo sobre si estaba cumpliendo o no sus funciones, pero bueno, que esa posible pérdida de una supervisión pública y un traslado de toda la estructura normativa a los Estados Unidos, pues creo que en otras jurisdicciones nos va a plantear un problema de posible credibilidad en esas normas y no sé si a futuro o a medio plazo podría incluso plantear una evolución normativa diferente y unas normas específicas en las distintas jurisdicciones. Esto es mirar mucho hacia el futuro, pero evidentemente es una de las preocupaciones que tenemos en el ICAC en relación con lo que pueda pasar en este futuro. No solo el ICAC,
A nivel europeo estamos con las mismas discusiones. Es verdad, y habéis mencionado que hay ahora una tendencia y se quiere desde la Comisión a fortalecer el COB, que es una buena noticia, y en línea con ese fortalecimiento del COB puede venir también un fortalecimiento de las normas específicas europeas si se acaba produciendo esta desaparición de lo que es la supervisión pública del proceso de elaboración de normas. La cuestión geopolítica es otra gran preocupación, lógico, porque evidentemente los auditores os enfrentáis a unas incertidumbres muy significativas en vuestro trabajo. Se enfrentan las empresas y se traslada a vosotros a la hora de emitir vuestra opinión, y volvemos, y ya casi es recurrente en todos estos años, a una situación de cuestionamiento del principio de empresa en funcionamiento, hechos posteriores, todas estas situaciones que antes parecían excepcionales y ahora nos parecen normales en lo que es el proceso de los auditores. Y adaptarnos a estas situaciones. Lógicamente, esas son las grandes preocupaciones en las que estamos, y ser capaces de gestionar todas estas cuestiones es, yo creo que parte de lo que vamos a ver en este año y posiblemente en los próximos años. Pues la verdad es que sí, que estamos en momentos de incertidumbre, ¿no? Y estamos bastante acostumbrados a trabajar un poco en esos ámbitos desde el punto de vista como auditor, ¿no? Víctor, ¿cuáles crees que son los principales focos y trabajo de líneas estratégicas dentro del Instituto de Censo de los Juegos de Cuentas de España? Pues yo creo que está un poco ligado a todo lo que ya se ha comentado de la situación política, de las incertidumbres, de los efectos que puede tener en el sector, pero bueno, vemos que toda esta incertidumbre es negativa para el tejido empresarial en general, y esto pues estamos pendientes de ver cómo puede impactar en nuestra actividad a nivel de empleo y a nivel de facturación. Es cierto que de momento, por los datos que estaba dando Santiago y por los datos internos que manejamos nosotros de venta de sellos, el mensaje es positivo, ¿de acuerdo? O sea, se está incrementando la facturación y por lo tanto tendremos que estar orgullosos de ello. Pero no obstante, como decía, hay algunos temas que consideramos elementos claves y en los que estamos enfocándonos para tratar de ayudar a todos los miembros. El primero es el estar más próximos con la universidad, continuar con ese enfoque de estar cerca de los estudiantes, que van a ser los futuros profesionales, pero le hemos dado una vuelta de tuerca para estar también más enfocados hacia los profesores. No podemos estar solo buscando alumnos, sino que también tenemos que estar cerca de los profesores, que son los que al final hacen de nexo de unión entre la profesión y los estudiantes. Otro aspecto es el poner a disposición de los miembros herramientas técnicas y de formación adecuadas, modernas, adaptadas a los nuevos requerimientos, herramientas de formación online que no sean un simple ver por la pantalla a un señor que antes veía físicamente, sino que sean de otra forma, para que la formación online se pueda aprovechar y que todo eso esté pues, a disposición y para uso de los miembros. También estamos enfocándonos en la gente, en los profesionales, en una doble versión. En primer lugar, en la ayuda a los futuros profesionales ROAC, en la preparación del examen, en la concienciación del tipo de prueba que es, etcétera, y luego también intentando fomentar la equidad en las firmas a todos los niveles. Sabemos que hay mucha gente joven, que a nivel de los profesionales pues la equidad yo diría que está más o menos equilibrada, pero a medida que vamos subiendo a los niveles de dirección pues todavía falta camino por recorrer, y yo creo que también ahí tenemos muchas cosas que hacer. A nivel de gestión propiamente del instituto, estamos tratando de ver cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al instituto, a toda la parte del departamento técnico, para poner a disposición de los miembros una mejor y más rápida respuesta a todas las dudas que puedan tener y demás. Esos yo diría que son un poco los principales aspectos en los que nos estamos basando, y luego completar todo esto con una política de comunicación que estamos tratando de que sea más cohesionada entre la comunicación que hacemos, vamos a decir, desde el Instituto, de los servicios generales, y las comunicaciones que se están haciendo desde todas las diferentes agrupaciones y colegios para tratar de que esté cohesionada, que el mensaje sea, no vamos a decir único, pero por lo menos cohesionado, y que transmitamos un mensaje a la opinión de los distintos temas que tenemos pues coherente.
Muy bien, si os parece, aunque nos va quedando muy poco tiempo, pasamos a otro tema que son los límites de auditoría, ¿no? Ya hace tiempo ya, Santiago, que nos advertiste de la posibilidad que, por desgracia, parece que se confirma que es el incremento de los límites de auditoría impulsado por otros órganos administrativos, ¿no? Sabemos que no es una propuesta del ICAC, sino que vosotros estabais un poco contrarios. Pero ¿crees que existe la posibilidad de que la medida se revise o se modifique, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener un poco en el sector? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos cierta preocupación. A ver, que se revise tu opinión un poco. sería, tampoco voy aquí a engañaros. Yo creo que si ha salido en estos términos tras la propuesta inicial, ya sabéis que originalmente salió del ICAC y nuestra idea era al hacer la transposición de la directiva, únicamente tocar los aspectos a que se refería la directiva que se había modificado por el incremento en la inflación. Y no prosperó nuestra propuesta porque bueno, hay una valoración de los que quizás parte del problema que tenemos a veces, que se identifica la auditoría como un coste y ahí pues la búsqueda de reducción de los costes empresariales, cargas empresariales, pues se ha tomado el tema de los límites de auditoría de cuentas. Yo, como con todas las cosas, intento ver el lado positivo. Con los datos que tenemos actualmente y a los que he hecho mención, el sector está creciendo mucho. Si en algún momento tiene que producirse esta modificación, que se produzca ahora. Cuando la última modificación estamos hablando de hace más de 10 años. Por lógica, en estos procesos normativos, si se produjera la modificación, la siguiente pues, podrían tardar otros 10 o 11 años. Mejor que la modificación se produzca cuando estamos creciendo a este ritmo que no en un momento de crisis. Yo creo que eso es parte, porque es más fácil, si se plantease en otro momento una nueva modificación, argumentar que no es el momento de modificar. Por otra parte, yo creo que el impacto va a ser menos significativo de lo que imaginamos, en una parte, lógicamente, porque creo que muchos de los clientes van a continuar con la auditoría voluntaria, aunque dejasen de estar obligados a la auditoría obligatoria, y por otra creo que hay mucho cliente que, aunque esté en esos márgenes, pues porque tiene algún tipo de contrato de ayudas públicas, subvenciones públicas, va a tener que seguir auditándose. Sinceramente creo que el impacto puede ser muy limitado y creo que incluso, por eso digo voy a la parte positiva, es una forma de mejora de la imagen del sector, es decir, con independencia de que haya una auditoría obligatoria, el sector sigue creciendo y que se hayan modificado esos límites de auditoría obligatoria, el sector sigue creciendo, va a continuar creciendo y transmite esa credibilidad. Creo que hay que trabajar mucho también en el ámbito de la auditoría voluntaria, no solo esperar que el negocio venga de auditoría obligatoria, sino de servicios como la auditoría voluntaria. Así que creo que no siendo una buena noticia, tampoco voy a engañaros, el momento en el que puede venir creo que no es malo para precisamente prepararos para el futuro. O sea, que creo que no habría que hacer un drama de lo que pueda pasar con esta cuestión. Víctor, yo creo que desde el Instituto se está trabajando intensamente en este asunto, ¿no? Y sabemos que es una decisión, por lo que nos comenta Santiago, difícil de revertir, ¿no? Porque hace tiempo porque nos han actualizado un poco los límites. ¿Cómo se puede hacer del sector para afrontar este cambio, ¿no? ¿Dónde podemos poner el foco? Pues no sé si hay un tema que ha comentado Santiago al principio y que coincide plenamente con él, es la percepción de la auditoría como una carga administrativa. En la propia consulta, en la parte inicial se menciona expresamente, y yo creo que esto es algo que tenemos que erradicar, o sea, la consideración de la auditoría como una carga en lugar de como una inversión para mejorar la transparencia, la eficiencia y, en definitiva, los resultados y la situación de las sociedades. Eso, bueno, lo hemos hablado con Santiago, él lo entiende perfectamente, lo hemos transmitido al Ministerio, coincide en la opinión, aunque tienen otros argumentos también, pues como decía Santiago, para incrementar los límites. Y también hemos transmitido pues, a diferentes interlocutores, a la COE, a los medios de comunicación, pues esos argumentos por los que consideramos que no deberían ampliarse en los límites. Es cierto que el escenario político actual a mí lo que me genera es incertidumbre a si esto va a ser de ya o al final puede extenderse algo más. Pero bueno, en cualquier caso, al final llevamos tiempo escuchándolo y ahora pues se está plasmando. En el escrito que mandamos al Ministerio en la contestación a la consulta le explicamos todos nuestros argumentos para tratar de frenar la subida y de forma subsidiaria también lo que hemos hecho es decir, bueno, si al final se van a subir y no queda otro remedio, lo que hemos tratado también de comunicar es
el momento de la entrada en vigor. Es decir, en lugar de que entren en vigor con un carácter inmediato o incluso retrospectivo, que al final podríamos ver que es inmediato, porque en el borrador estamos hablando de enero del 2024, con lo cual es en cuanto se apruebe ya entra en vigor, pues la posibilidad de que sea con un carácter un poco más prospectivo hacia adelante, para que permita a las firmas, que son lógicamente las pequeñas firmas las que más impacto van a tener por este tipo de incremento, porque son las que más volumen tienen de auditorías de entidades cerca de los límites, pues para que este tipo de empresas, nuestras firmas, puedan adaptar su estructura, su dimensión, sus empleados y a la nueva tendencia que van a tener. El dato que tenemos es que más o menos van a ser en torno a 4.000 empresas afectadas, y eso es más o menos el crecimiento de los últimos 2 años. Con lo cual, si hacemos una entrada en vigor un poquito prospectiva, creemos que quizá esa pérdida de empresas, que probablemente efectivamente no sea tanta, porque muchas o algunas de las entidades que ahora mismo están obligadas pues lo continuarán haciendo de forma voluntaria, pues esperamos que esa posible relajación del plazo de entrada en vigor permita acompasar un poco mejor la pérdida de clientes por un lado, con los incrementos pues, que comentábamos en general del sector, y que ayuden a paliar un poco esta medida. Pues sí, esperemos que la verdad el impacto sea mínimo, y desde las instituciones hemos de trabajar. Sí que deciros que desde el colegio hemos encargado un estudio empírico junto con el Grup BIN, con la patronal PIMEC, un poco para ver si aquellas sociedades que someten sus cuentas a auditoría voluntaria obligatoria, ¿no? Pues esas bondades de que son más rentables, tienen más crecimiento y la verdad es que son más transparentes. Entonces, veremos un poco los datos que tengamos, ¿no? Cambiamos ya un poco de tema. El otro día me comentó Antonio Gómez, que está aquí presente, que estuvo en la reunión del Fórum Firmes Internacional, que uno de los temas que preocupaban un poco a nivel también internacional, y ahora está empezando aquí, es el tema de los fondos de inversión en las firmas de auditoría, ¿no? ¿Cómo valoráis esta tendencia, ¿no? Esto va un poco para ambos, ¿no? ¿Pensáis que irá más? ¿Os genera inquietud en cuanto a problemas de independencia o modelos de negocio de las firmas? ¿Cómo lo veis? Esta entrada de las private equity un poco en las firmas de auditoría. A ver, yo creo que es una evolución lógica en el sector. O sea, creo que hay determinados tipos de firmas que necesitan financiación, sobre todo con lo que viene. Es decir, estamos en un momento que está cambiando mucho, o va a cambiar mucho la actividad económica, particularmente con la inteligencia artificial o herramientas de este tipo que requieren inversión. Las firmas necesitan invertir. Si no tienes el músculo, bueno, hemos visto cómo es el sector español, y solo con ver eso se ve la necesidad. No podrán acometer determinadas inversiones si no tienen financiación detrás. Es un mecanismo para obtener más fondos, para poder participar de innovación tecnológica o innovación de otro tipo para llevar a cabo la auditoría de cuentas. Evidentemente tiene determinados riesgos, que es lo que se trata de limitar. Que es, lógicamente, un inversor busca rentabilidad, pero bueno, el socio de auditoría imagino que también, ¿no? Al fin y al cabo todos tienen el mismo objetivo. El tema, yo creo que aquí la clave tiene que ver mucho con la evolución futura de cómo debe ser la auditoría de cuentas. Y un elemento clave en el modelo de auditoría de cuentas, yo siempre lo he comentado, es el tema de la gobernanza. Creo que alguno que no le gustan los private equities y no quiere que opine, pues bueno, ya imagino quiénes son. Bueno. Eso lo digo. No, a ver, en serio, yo creo que aquí es un elemento clave y que es parte de la evolución futura de las firmas de auditoría, es gobernanza y transparencia. Creo que los modelos de gobernanza de las firmas, y va vinculado a esto, tienen que cambiar, y a través de esos cambios en los modelos de gobernanza será más fácil controlar y mantener el fin fundamental que tiene una firma de auditoría, que es, lógicamente, aportar la fiabilidad en la opinión de los auditores sin que se vea afectado su trabajo, lógicamente, por los deseos de rentabilidad que puedan tener los fondos de inversión. Ahí va a estar la clave, pero va a ayudar también a que los modelos clásicos de firma de auditoría mejoren si somos capaces de cambiar los modelos de gobernanza. Y la otra parte, lógicamente, vinculada a la gobernanza, que es la transparencia. Hay que trabajar mucho más en la transparencia, no limitarnos a que existe un informe de transparencia, sino que las
las firmas de auditoría tienen que transmitir mucho más cómo funcionan, cómo se gestionan y cómo de verdad están trabajando para que los terceros que tienen relación con las firmas de auditoría puedan tener esa credibilidad en el negocio de la auditoría de cuentas. Creo que esos son los elementos clave con el tema de los fondos de inversión y creo que de verdad es una oportunidad para un crecimiento mucho más sano del sector de auditoría. Pues coincido prácticamente en todo con lo que está diciendo Santiago. Aquí estamos. Es decir, hay una tendencia a la entrada de los fondos de inversión en nuestra actividad en otros países, en otras actividades en nuestro país, y aunque parezca un jeroglífico, al final los fondos de inversión están entrando en general en muchos negocios y, por lo tanto, ponerle puertas al campo es imposible. Bueno, el otro día, por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos una reunión con el presidente de la CNMV y nos transmitía la preocupación desde su punto de vista de que cada vez hay menos empresas cotizadas porque muchas están optando por estas modalidades de financiación y al final pues puede ser que un capital riesgo sea un socio un poquito menos estricto, aunque también lo son, que lo que es el mercado cotizado. Entonces, frenar esta tendencia yo creo que es imposible y cada vez tendrán un papel más fuerte. El riesgo que vemos, coincidiendo con lo que decía Santiago, es la gobernanza. Yo creo que ahí, que mucho hemos criticado la ley de auditoría, pero el hecho de que en la ley se exija una mayoría de socios y de derechos de voto de auditores, pues es un primer paso para frenar esa posibilidad de que los fondos antepongan criterios de rentabilidad por encima de criterios de calidad. Que obviamente pues tienen que estar también de la mano. Yo creo que ese es quizá el reto. Y también yo creo que lo importante y desde lo que vamos a enfocar un poco desde el Instituto es que no se vea como la única alternativa. Es perfectamente claro que para invertir en tecnología, inteligencia artificial y en retención de talento hacen falta recursos. Los fondos de inversión son una oportunidad estupenda para captar recursos, pero no debe ser la única y debe también existir posibilidad para las firmas de otras formas de financiación, acuerdos de colaboración entre compañeros para hacer firmas más grandes, integraciones, alianzas y, en definitiva, buscar muchas o diferentes formas para que las firmas de auditoría puedan crecer siempre con la calidad por encima de todo. Está claro que hay un riesgo, que es un poco el versus rentabilidad versus un poco calidad, y bueno, eso es algo que debemos ir trabajando tanto un poco el ICAC y entiendo que las corporaciones, ¿no? Como habían dicho, en ese aspecto se van a querer muchas inversiones, ¿no?, para la transformación digital de las firmas, ¿no? Y ahí la irrupción de la inteligencia artificial, que no sabemos un poco, está empezando ya, pero no sabemos hasta dónde nos va a llegar, ¿no? Desde vuestra experiencia como supervisor, Santiago, ¿dirías que el uso en los trabajos de inteligencia artificial de auditoría es una realidad o aún estamos en un momento incipiente? Creo que el ICAC ha hecho un estudio en ese aspecto, si nos puedes decir. Sí, no, la verdad que es un tema que va mucho más rápido de lo que imaginamos. Mencionaría, hemos financiado un estudio dentro del convenio que tenemos con ASEPUC en relación con la evaluación del uso de la inteligencia artificial en auditoría, que está disponible en la página web del ICAC. También, yo creo que es importante, hay un informe del IFIAR, en el que participó también el ICAC, que se publicó en el mes de marzo-abril, si no me equivoco, que es relativo a... Se basa en una encuesta que se ha hecho entre los distintos supervisores que formamos parte del IFIAR sobre el empleo de la inteligencia artificial por parte de las firmas de auditoría y la visión que tenemos, y yo creo que también da una visión de qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial en auditoría, y el hecho es que se está viendo cada vez un uso más intensivo de herramientas de inteligencia artificial por parte de las firmas de auditoría. Entre herramientas tecnológicas que se utilizan, yo creo que destaca, dentro de lo que se ve, en parte en análisis de riesgos por parte de las firmas se ve, en análisis en lo que es revisión de los asientos de libro diario también se ve mucho el empleo. Creo que el elemento clave que hay detrás de todo esto, desde el punto de vista de los supervisores, es, primero, lógicamente surgen nuevos riesgos en relación con la inteligencia artificial. Diría como riesgos clave, evidentemente, el posible sesgo y la pérdida de esteticismo profesional por parte de los auditores. Lo habéis mencionado, se ha mencionado. Yo creo que aquí empieza a ser clave por parte de todos que seamos conscientes de que es fundamental el control del empleo de las herramientas y de las propias herramientas.
transmitir un poco parte del mensaje que hay en este informe que hemos elaborado a nivel de IFIAR, diría que quizá la clave aquí para las firmas es integrar el empleo de la inteligencia artificial dentro de lo que es la gestión de calidad. Entonces, hay una serie de puntos claves en relación con esto, que es, lógicamente, que las herramientas que se utilicen tengan un análisis previo de cómo va a impactar, controlar cómo se utilizan esas herramientas, pero sobre todo que esas herramientas vayan destinadas a mejorar la calidad de la auditoría. Eso es clave desde el punto de vista de lo que va a utilizar o deben utilizar las firmas o no en relación con las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial. Conocimiento de esos riesgos y gobernanza sobre el empleo de la inteligencia artificial. Es un elemento clave, es decir, ser capaces de controlar cómo se está empleando, pero lógicamente a través del establecimiento de un modelo de gobernanza y unos controles dentro de las firmas que permitan ese uso. Y luego, fundamental aquí, clave, es la formación que tiene que tenerse dentro de las firmas, de manera que se entiendan las herramientas, se entienda el resultado que puede producir las herramientas y se tenga el control por parte de la firma y por parte de los equipos, de los encargos, sobre las herramientas que se están empleando. Yo creo que ahí es en lo que tienen que trabajar las firmas, pero vamos, no podemos tampoco, igual que mencionabas antes en relación con los fondos de inversión, taparnos los ojos y no asumir que esto es parte del cambio que se está produciendo dentro de lo que es el mercado y el trabajo de la auditoría de cuentas. Víctor, desde el Instituto, ¿cuál es la percepción en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas? Bueno, yo distinguiría el uso de la inteligencia artificial en la gestión del negocio, en la gestión de las firmas, en el día a día, y ahí pues hay multitud de herramientas y estamos pues tratando de ayudar y de detectar aquellas que puedan ayudar a nuestros miembros, pero luego también, enfocándome a lo que decía Santiago, es el uso de herramientas para la gestión de la auditoría, para la gestión de los encargos de auditoría. Y aquí vemos que cada vez hay más herramientas y yo creo que me centraría en dos aspectos principales. Uno es la privacidad de los datos, hasta qué punto esas herramientas van a tratar los datos de nuestros clientes de forma privada, y eso es algo que cada herramienta tendremos que gestionarla en la firma y tendremos que llegar a la conclusión de si se debe usar o no. Y luego también todo lo que ocurre dentro de la inteligencia artificial para obtener los resultados que le hemos pedido. El confiar en los resultados sin tener ni idea de lo que ha pasado en esa caja negra, pues en ocasiones puede ser razonable, pero en general, pues oye, tiene que haber una cierta trazabilidad y tenemos que ser capaces de concluir de dónde han salido esos datos para poder mantener esa trazabilidad de todas las pruebas que hacemos. Yo creo que ahora mismo la realidad, como decías, es que hay multitud de herramientas y yo creo que la perspectiva es, por un lado, estar más cerca de los consultores tecnológicos, o bien los de dentro de las firmas, o bien los proveedores externos que nos apoyen a las firmas en mayor o menor medida, para que con ayuda de ellos pues podamos ir transmitiéndoles cuáles son las necesidades que tenemos, porque no son las mismas una firma pequeña de una firma grande, clientes más grandes, clientes más pequeños, más sencillos, más complejos. Entonces, a lo mejor tenemos que ir metiendo en determinados puntos, como decía Santiago, pues vamos a hacer el análisis de riesgos, o vamos a hacer la revisión analítica, o vamos a hacer le metemos todos los proveedores y que nos analice ya pues cuáles son las pruebas más habituales de proveedores, que nos prepare una muestra y nos saque ya directamente las cartas de circularización para una muestra de proveedores que ha elegido el sistema. Volvemos a lo de antes, cómo ha llegado a esa lista de X, a esa muestra. En definitiva, yo creo que tenemos que estar cerca de los consultores para que nos ayudemos mutuamente, nosotros hacerles entender cuáles son las necesidades y que ellos nos puedan dar o bien construir modelos de inteligencia artificial ad hoc, o bien buscar en el mercado lo que puede haber. Y tampoco podemos olvidarnos que los proveedores de software habituales de auditoría probablemente también vayan incorporando la inteligencia artificial en los procesos de las propias herramientas, y esto también nos va a ayudar. Es decir, no tenemos que ir siempre a buscar algo ad hoc hecho para nosotros, sino que es probable que muchos de los software que conocemos, y no voy a citar ninguno, pero seguro que muchos de ellos ya lo hacen y otros estarán a punto, incorporar determinados parámetros de inteligencia artificial que sin duda nos van a facilitar la vida.
Sí, yo creo que el uso de la inteligencia artificial es imparable, ¿no? Pero yo creo que el riesgo es que tiene que ir acompañado, lo has dicho tú, Santiago, de la capacidad de formación de las personas, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si no van en la misma dirección, tenemos problemas, ¿no? El juicio profesional va a estar somos- siempre ahí. Y yo creo que después de los datos, lo que no podremos hacer, lo que nos da la inteligencia artificial, plasmarlo en el informe, todavía. Pero yo creo que ahí No, es... todavía no, Todavía nunca. nunca. Vamos, Entonces, tampoco vamos aquí a dejar... no. pues falta, no, y era un poco de broma, falta, o sea, esa parte de juicio profesional que es absolutamente necesario para evaluar los resultados que nos dé la máquina. Muy bien, pues pasamos ya a lo que es temas de sostenibilidad, que también es algo que nos preocupa un poco dentro del sector. Y bueno, el tema del proyecto Omnibus, la verdad es que nos da la impresión de que estamos dando marcha atrás en vez de ir marcha hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago, un poco la propuesta de Omnibus y cuál es la posición que está defendiendo España en ese sentido, ¿no? Y luego, en cuanto al respecto a la ley de información sobre sostenibilidad, ¿cuándo crees que se va a aprobar? Si Es nos como puedes cuando decía adelantar algo, como la ¿no? película aquella, ¿no? Cuando acabarás lo de pintar la Capilla Sistina, cuando termine, pues esto es igual. A ver, sobre el tema del ómnibus, es una reacción política y es una decisión política. Es lo que pasó en el año 2024 con las elecciones en todos los países, en la mayor parte de los países de la Unión Europea, más las elecciones al Parlamento Europeo. Pues el nuevo elemento clave ahora es la de simplificación normativa y forma parte del proceso de simplificación normativa. Es muy difícil que eso, ir en contra de eso. El Gobierno de España lo que ha mantenido es en las negociaciones los límites actuales de lo que es las empresas que iban a estar obligadas, bueno, quitando las pymes cotizadas, pero mantener los límites de gran empresa para la obligación de la información sobre sostenibilidad, pero no parece que eso tenga muchos adeptos en el ámbito de la Unión Europea. Tampoco vamos aquí a engañarnos. De hecho, la última propuesta que hay del Consejo Europeo habla de empresas de más de 1.000 empleados y facturación 450 millones. Es donde está el último punto. Que esto, cuando lo digo en términos, digo entre nosotros, lo digo porque sobre el tema de sostenibilidad, en general, sobre todo, hay una sobredosis de información y no toda es cierta sobre cómo va evolucionando el proceso. Lo que hay es una propuesta inicial de la Comisión, que era el de las empresas grandes con más de 1.000 empleados, y a partir de ahí discusiones que se resolverán a final de año por parte de cuando salga el segundo bloque de la Directiva de Modificación de la Información sobre Sostenibilidad. Lo que salga es lo que va a ser. Si la mayor parte de los países están en esa línea, es muy difícil que no vaya a ser esa cosa. Yo lo que sí que creo, luego habrá que ver también la posibilidad que dejen a los países para regular o no regular en su ámbito, pero evidentemente en este modelo que estamos de simplificación normativa no sé si habrá mucho margen. Pero bueno, lo digo por situarme. Creo que muchas empresas van a tener que irán por la parte voluntaria, por eso también antes mencionaba el negocio voluntario va a ser importante para las firmas de auditoría y hay que promoverlo, porque ahí sí que va a estar la clave. Es decir, lo que sí que tenemos que evitar es que alguien vaya a informar sobre cuestiones vinculadas a la sostenibilidad no utilizando el marco de sostenibilidad. Si tú, una empresa, vas a informar sobre sostenibilidad, tienes que informar utilizando la normativa de información sobre sostenibilidad, normas europeas de sostenibilidad, obligatorias si te corresponde obligatorias y voluntaria cuando esté la voluntaria, y lo lógico para dar consistencia a eso es que se te verifique esa información y utilices un verificador regulado para llevar a cabo esa verificación. Y rápidamente, está en el Parlamento la ley de transposición y con lo complicado que está a día de hoy sacar normas, no soy capaz de decirte cuándo va a salir. Yo espero que pronto, pero vamos, ya sabes que yo digo siempre que va a salir mañana y bueno, en eso tengo muy poca credibilidad. Pero depende de ti. Claro. Y desde el instituto, ¿cuál es la posición un poco en ese aspecto? ¿Cómo lo ves? Pues de preocupación a nivel europeo por la incertidumbre que genera y por la confusión que hay. La parte positiva es la del stop the clock, que yo creo que hace que vaya a haber una implantación con menos tensiones, con un poquito más de serenidad. Pero también vemos con preocupación pues diferentes asuntos que están encima de la mesa y que todavía no se han resuelto y que falta por resolver. Una es el ámbito de aplicación. Comentaba Santiago, la propuesta inicial de los 1.000 empleados y 450 millones, bastante por encima de los límites que tenemos en España para hacer el estado de información no financiera, pero hay una propuesta, si no me equivoco, última de incrementarlo a empresas por encima de 3.000 empleados. Que si saliera, que insisto, como decía Santiago, aquí hay un proceso de discusión a nivel europeo importante, pero que si saliera
dejaría solo dentro del ámbito de aplicación en España a en torno a 350 empresas. Y eso, la verdad es que a efectos de posibilidad de medir cómo está un país a nivel de sostenibilidad, pues no es nada. Es decir, yo creo que si saliera en cifras parecidas a esas, yo creo que Europa estaría dando un retroceso muy importante en materia de información sobre sostenibilidad, sobre diferentes materias como brecha salarial, como equidad, como buen gobierno. Estaríamos dando un paso atrás. Otros asuntos, pues cómo va a quedar al final la doble maternidad, o si vamos a ir hacia una seguridad razonable, hacia un nivel de verificación de seguridad razonable, cuáles son las implicaciones en la cadena de valor, hasta dónde vamos a bajar para exigir o para hacer informes de sostenibilidad. En definitiva, todas esas dudas pues, nos hacen que miremos todo con cierta preocupación y que estemos haciendo un análisis bastante diario del asunto. Luego, a nivel de España, yo creo que un mensaje importante y que desde aquí trasladamos a Santiago, que ya lo hemos comentado con él y que también trasladamos a la subsecretaria, es que no demos pasos para atrás. Es decir, en España hemos conseguido que el EINF sea una herramienta aceptada. Las empresas están reportando y creemos que sería bueno que se permitiera a los Estados miembros poner un ámbito de aplicación diferente al que hay en de permitir a los Estados que apliquen ámbitos de aplicación diferentes, más bajos del que se establezca a nivel europeo, y que no demos en España pues pasos atrás y que no queden empresas fuera del ámbito de aplicación del EINF por la aprobación de la directiva, la transposición de la directiva, que puedan quedar empresas fuera. Yo creo que sería un paso atrás. En cualquier caso, desde la perspectiva buena es que el año pasado no se aprobó la norma, pero muchas de las empresas que estaban sujetas a sostenibilidad, pues en lugar de hacer solo verificación y hacer el EINF, hicieron ya informes de sostenibilidad dando cumplimiento a las exigencias del EINF, pero también, de alguna manera y de forma voluntaria, dando cumplimientos a la CSRD. Por lo tanto, yo creo que también hay una cierta voluntad de las empresas a que, una vez que se apruebe la directiva, de continuar en esta senda. Una cosita. Eso gracias al ICAC. A ver, que sacamos una nota conjunta con la CNMV diciendo lo que debían hacer, ¿no? Digo, porque aquí uno también tiene que apuntarse sus... Sí que sí. Soy consciente. Bueno, vamos fuera de tiempo y no me gustaría acabar sin tocar un tema que es un poco dentro de lo que es el lema, ¿no? Es la atracción y retención del talento. Desde el College hemos hecho un grupo de trabajo de talento porque es algo que nos preocupa y mucho, ¿no? Entonces, sin él creemos que no hay presente ni futuro para la profesión, ¿no? ¿Creéis que algo está empezando a cambiar, ¿no? En este sentido, o seguimos atrapados en las mismas dinámicas que dificultan un poco la atracción y selección de talento? ¿Cómo lo ves desde ambas partes? A ver, yo creo que primero los datos es un poco también para ser más optimistas en general. O sea, estamos habitualmente quejándonos del problema de atraer jóvenes y el talento, y yo creo que es un sector que atrae mucha gente, contrata mucho y se ve que hay un incremento de contratación. Entonces, desde ese punto de vista creo que tenemos que ser un poco más optimistas en el sentido de que la gente quiere trabajar en auditoría. Lo único que ha cambiado, lógicamente, es la distribución de la pirámide de población. Ahora hay muchos menos jóvenes. Eso lo hace más difícil. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo y se está haciendo. Yo creo que lo que veo que estáis haciendo las corporaciones profesionales se nota mucho en intentar cambiar lo que es impulsar el cambio dentro de las propias firmas de auditoría, y está pasando. En cuestiones como la equidad se está notando, en cuestiones como la posibilidad de mayor flexibilidad en el trabajo. Al final, eso es lo que tienen que hacer las firmas, ¿no? Es adaptarse a las nuevas generaciones, cómo quieren trabajar las nuevas generaciones, lógicamente sin perder los valores que tiene la auditoría de cuentas. Y eso ha cambiado. Yo creo que en estos años se ha notado mucho cambio dentro de todas las firmas de auditoría, en los modelos de trabajo, en los modelos posiblemente de transmitir lo que es una firma de auditoría. Creo que es un poco menos... ese modelo tan formal de la firma de auditoría está cambiando, y yo creo que eso se acerca mucho más a los jóvenes. Posiblemente la siguiente evolución es la propia, que también estáis en ello, el propio modelo de carrera profesional dentro de las firmas de auditoría, el tipo de trabajos dentro de la firma de auditoría y facilitar perfiles muy diferentes dentro de la firma de auditoría, que es lo que acabará por atraer mucha más gente y sobre todo retener, sin pensar en que la carrera dentro de una firma de auditoría es acabar siendo socio, que yo creo que va a ser
parte del problema es eso, ¿no? Mantener un modelo que parece tan piramidal es lo que a muchos jóvenes posiblemente no les atraiga. Sí, coincido con las apreciaciones de Santiago. Yo creo que añadiría algunos aspectos. El primero es, volviendo al tema de los límites, si la percepción desde fuera es que es una carga administrativa, pues nadie va a querer ser un profesional de las cargas administrativas. ¿Cómo me dejas hablar a mí, no? Tenemos que cambiar entre todos esa percepción. Yo creo que tenemos que enfocarnos en un mensaje común, y es que la auditoría es una profesión de futuro. Estamos creciendo, es el principal creador de empleo entre las carreras económicas, y es una profesión en la que estamos muy cerca de las empresas y se aprende muchísimo. Entonces yo creo que esos son mensajes que tenemos que transmitir. Quedan cosas por hacer, por supuesto. Yo creo que desde el instituto estamos, como decía antes, más cerca de la universidad. Estamos tratando de fomentar el que los jóvenes se vengan a nuestro sector, porque yo creo que es muy importante, y tenemos que avanzar en recoger esas demandas en las firmas, recoger las demandas de los profesionales más jóvenes, en hacerles a ellos también motor del cambio, porque yo creo que efectivamente las estructuras tienen que ser un poquito menos piramidales, y yo confío en que la entrada de capital, de capital humano más joven, como decíamos antes, de profesionales más jóvenes, y ese crecimiento de los más jóvenes que van aportando valor en las firmas, unido también a la irrupción de la inteligencia artificial, haga todavía más atractiva nuestra profesión para los jóvenes. Pues estamos fuera de tiempo. Solo una cosa, lo digo, porque como has soltado lo de los límites, digo, como aquí hay jóvenes que nos están escuchando, lo que no quiero es que se queden con el mensaje corporativo de que el problema es, que tengamos como un problema, que el año que viene, en lugar de crecer un 10%, vayamos a crecer un 7% porque se han modificado los límites de auditoría. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos, un poco para darnos un poco, aclararnos cuál va a ser el futuro de la profesión en cuanto a talento e innovación. Muchas gracias y un aplauso para Gracias. Gracias.